Detente y respóndeme esta pregunta. ¿Estás entrando en una nueva fase de tu vida 2026 o simplemente estás prolongando una versión antigua de ti mismo? La mayoría de las personas no fracasan por falta de metas ni de tanto esfuerzo. Fracasan porque avanzan cargando demasiado peso. Ideas que ya no encajan. Hábitos que antes protegían pero hoy limitan. El problema no es lo que falta. El problema es todo lo que sobra. Hay una historia antigua que lo explica con claridad. Un pescador sale al mar con su barca. La tormenta no es lo que pone en peligro su vida. Lo que realmente amenaza su rumbo es la carga acumulada en el fondo del barco. Redes rotas, cuerdas viejas, objetos que ya no sirven pero que nadie se atreve a tirar. Cuando el mar se agita, el barco no responde. No por la fuerza del viento, sino por el peso innecesario que arrastra. Los estoicos lo entendían bien. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por los hechos, sino por aquello a lo que nos aferramos internamente. En la vida moderna nos aferramos sin cuestionar. Expectativas ajenas, miedos heredados, rutinas que nos alejan de nosotros mismos. Todo eso ocupa espacio mental y emocional, y cuando llega el cansancio profundo de vivir en automático, ya no queda margen para maniobrar. Antes de pensar en nuevos objetivos para 2026, antes de escribir listas ambiciosas o promesas grandiosas, hay un trabajo más importante y más honesto. El trabajo de eliminar. Eliminar no es perder, es recuperar espacio. Espacio para pensar mejor, sentir con más calma y elegir con más conciencia. Cuando quitas lo innecesario, lo esencial aparece sin esfuerzo. Por eso, antes de que llegue 2026, hay 9 cosas que debes obligarte a soltar si no quieres seguir viviendo el mismo ciclo disfrazado de años nuevos. 1. El miedo a ser juzgado por los demás. Muchísimas decisiones importantes en tu vida no nacen de lo que realmente deseas, sino de una preocupación silenciosa. ¿Qué van a pensar los demás? Esa pregunta aparentemente inocente ha moldeado carreras, relaciones y renuncias. Por miedo a la mirada ajena, eliges lo seguro cuando anhelas algo distinto. Guardas silencio cuando tu interior quiere hablar. Pospones cambios necesarios porque no encajan con lo que otros esperan de ti. No es cobardía, es una forma aprendida de protección. Este miedo no suele presentarse como ansiedad evidente. No llega con temblores ni con pánico. Se disfraza de prudencia, de madurez, de frases como todavía no es el momento o mejor no llamar la atención. Poco a poco te acostumbra a vivir midiendo cada paso según la aprobación externa. Sin darte cuenta, empiezas a construir tu vida como una respuesta constante a expectativas ajenas, mientras tu propia voz se vuelve cada vez más baja. Epicteto lo expresó con claridad hace siglos. No sufrimos por lo que ocurre, sino por el juicio que hacemos sobre ello. El problema no es que otros opinen. El problema es cuando esas opiniones gobiernan tus decisiones. En la vida moderna, este miedo se amplifica. Redes sociales, comparaciones constantes, opiniones inmediatas. Todo parece estar bajo observación. Y en ese escenario, muchos prefieren encajar antes que ser fieles a sí mismos. Si llevas este miedo contigo hasta 2026, el resultado es predecible. Cambia el año pero no la vida. Sigues interpretando un papel aceptable, funcional, socialmente correcto. Desde fuera parece estabilidad. Por dentro es una sensación persistente de estar viviendo a medias. Te vuelves experto en cumplir pero extraño contigo mismo. Y con el tiempo, esa desconexión pasa factura. Aparece como cansancio emocional, como frustración sin nombre, como la sensación de haber seguido el camino de otros. Eliminar este miedo no significa volverte indiferente o desafiante. No se trata de provocar ni de demostrar nada. Se trata de cambiar el criterio desde el cual decides. Empezar a preguntarte con honestidad qué consideras correcto tú, incluso cuando no sea lo más aplaudido. Tomar decisiones sin necesidad de explicarlas a quienes no viven tu vida.
aceptar que no todos entenderán tu camino y que eso está bien. Este desprendimiento no ocurre de golpe, es un ejercicio diario. Elegir una pequeña verdad personal por encima de una comodidad social. Decir no cuando antes decías sí por inercia. Actuar desde la coherencia interna, aunque no genere aprobación inmediata. Es un proceso silencioso pero profundamente liberador. Cuando dejas de vivir para la mirada ajena, algo cambia por dentro. Recuperas energía, claridad, dirección. Empiezas a sentir que tus actos te pertenecen. Y esa sensación con los años se transforma en paz. No una paz eufórica, sino una calma sólida, la que acompaña a quien sabe que ha sido fiel a sí mismo. Si al llegar 2026 todavía temes lo que otros piensen, seguirás posponiendo tu propia vida. Pero si decides soltar ese miedo ahora, no ganarás aplausos, ganarás algo mucho más valioso. La tranquilidad de caminar tu propio camino sin pedir permiso. 2. Las relaciones que drenan tu energía. No todas las relaciones que te dañan son evidentes. No siempre hay gritos, traiciones o conflictos abiertos. Algunas relaciones parecen normales desde fuera. Conversaciones cordiales, rutinas compartidas, presencias constantes. Y sin embargo, después de cada encuentro, algo en ti queda más pesado. La mente cansada, el ánimo bajo, la motivación diluida. No sabes explicar por qué, pero lo sientes. Es una señal silenciosa que muchos aprenden a ignorar. Estas relaciones no te rompen de golpe, te desgastan poco a poco, no te empujan al abismo, te van quitando fuerza, te acostumbran a funcionar con menos energía emocional de la que realmente necesitas para vivir bien. Y como no hay drama, como todo parece correcto, las toleras más tiempo del que deberías. El problema es que el cuerpo y la mente no mienten. Cuando una relación te deja constantemente agotado, no es neutral. Está consumiendo un recurso valioso, tu atención, tu tiempo, tu serenidad interior, y eso a largo plazo tiene un costo profundo. ¿Por qué resulta tan difícil soltar este tipo de vínculos? Porque no están sostenidos por el amor, sino por la obligación, por la idea de que debes estar ahí, por el miedo a parecer ingrato, por la preocupación de herir a alguien incluso cuando ese alguien no cuida de ti. Muchas personas prefieren agotarse antes que decepcionar. Prefieren cargar con el peso antes que enfrentar la incomodidad de poner límites. Séneca advertía que ninguna pérdida es más grave que la del tiempo y la energía entregados sin conciencia. En su visión, rodearte de personas que drenan tu paz no es un acto de generosidad, sino de descuido hacia ti mismo. Y en la vida moderna este descuido se ha normalizado. Se confunde lealtad con sacrificio constante. Se confunde cercanía con disponibilidad absoluta. El resultado es predecible. Si llevas estas relaciones contigo hasta 2026, llegarás emocionalmente empobrecido. No porque no tengas gente alrededor, sino porque no te queda espacio interior. Tu energía estará fragmentada, tu paciencia agotada, tu capacidad de disfrutar reducida. Y lo más grave es que ya no tendrás fuerza para construir vínculos más sanos ni para invertir en tu propio crecimiento. Cuando la energía se va en sostener relaciones que te drenan, no queda nada para nutrir lo que sí importa: tus proyectos, tu bienestar, tu tranquilidad futura. Empiezas a vivir en modo supervivencia emocional, cumpliendo con los demás, pero postergándote a ti. Eliminar este tipo de relaciones no implica crueldad ni confrontación. No es necesario romper, acusar o justificarte. El estoicismo propone otra vía, mucho más sobria y eficaz: la retirada silenciosa, reducir la presencia, bajar la inversión emocional, dejar de priorizar, no por castigo sino por claridad. Dejas de estar siempre disponible, respondes con menos urgencia, compartes menos de tu mundo interno, ajustas la distancia sin anunciarla. Con el tiempo la relación se reconfigura o se disuelve por sí sola, sin escándalos, sin culpables, sin desgaste adicional.
Este tipo de alejamiento requiere firmeza interior, porque al principio aparece la culpa, la sensación de estar fallando a alguien, pero si observas con honestidad, comprenderás que no estás abandonando, estás protegiendo tu energía. Y proteger tu energía es un acto de responsabilidad, no de egoísmo. Cuando empiezas a soltar relaciones que te vacían, ocurre algo inesperado. Aparece espacio, silencio mental, ligereza emocional. De pronto tienes más paciencia, más claridad, más presencia para las personas que sí te nutren, y sobre todo para ti mismo. No todas las personas que han sido parte de tu pasado deben acompañarte en tu futuro. Algunas cumplieron su función, otras simplemente permanecieron más tiempo del necesario. Aceptar esto no es un rechazo, es una comprensión madura del cambio. Si llevas contigo relaciones que te drenan hasta 2026, estarás cargando un peso invisible pero constante. Y ningún nuevo año compensa una energía mal administrada. Pero si decides soltar ahora, no ganarás aprobación. Ganarás algo más duradero. Ligereza, claridad y la posibilidad real de construir una vida más serena con los años. Porque en el fondo, cuidar de tu energía hoy es cuidar de tu paz mañana. 3. Los pequeños hábitos que te sabotean en silencio. La mayoría de las personas cree que su vida se define por grandes decisiones. Un trabajo, una relación, un cambio radical, pero la realidad es más discreta y más implacable. Lo que moldea tu destino no son los grandes errores, sino los pequeños hábitos que repites cada día sin cuestionarlos. Mirar el teléfono sin pensar, consumir contenido vacío para llenar silencios, postergar lo importante hasta sentirte cansado, vivir en piloto automático, reaccionando más de lo que eliges. Estos hábitos parecen inofensivos porque no hacen ruido, no generan culpa inmediata, no provocan una crisis visible, pero se infiltran en tu rutina como una corriente lenta que va desviando tu rumbo. Cada vez que eliges lo fácil sobre lo significativo, algo en ti se debilita. No de golpe, sino de forma casi imperceptible. Lo peligroso de estos hábitos no es su intensidad, sino su constancia. No te destruyen hoy, te desgastan a lo largo de los años, te roban atención, te quitan energía mental, te acostumbran a evitar el esfuerzo justo cuando más lo necesitas. Y cuando un día decides cambiar, descubres que ya no tienes la fuerza que antes dabas por sentada. Marco Aurelio lo advirtió con sencillez. El alma se tiñe del color de tus pensamientos repetidos. En términos modernos, tu mente se convierte en el reflejo de lo que consumes y practicas a diario. Si alimentas la distracción constante, pierdes profundidad. Si normalizas la postergación, debilitas tu carácter. No porque seas incapaz, sino porque te entrenas cada día para no actuar. Estos hábitos se vuelven especialmente peligrosos porque ofrecen alivio inmediato, un escape breve, una sensación de descanso falso. Pero ese alivio tiene un precio. Te deja más disperso, más insatisfecho, más lejos de la vida que dices querer construir. Y cuanto más tiempo los mantienes, más normal te parece vivir por debajo de tu verdadero potencial. La trampa es pensar que cambiar requiere una transformación radical, un plan perfecto, una disciplina heroica. El estoicismo propone lo contrario. El cambio real comienza con la observación, con darte cuenta en el momento exacto de que estás repitiendo una conducta que ya no te sirve. No mañana, no la próxima semana. Ahora, cuando notas que estás evitando una tarea importante, te detienes. Cuando descubres que consumes contenido que no te aporta nada, cierras la aplicación. Cuando reconoces que estás actuando por inercia, eliges conscientemente algo distinto, aunque sea pequeño. No para castigarte, sino para recuperar el control. Eliminar estos hábitos antes de 2026 no significa volverte rígido ni obsesivo. Significa dejar de tratarte como alguien que no merece cuidado, observarte cada día con honestidad tranquila
Identificar qué acciones, por pequeñas que parezcan, te están alejando de la vida que deseas a largo plazo. Y cortarlas una a una. No necesitas ser perfecto. No necesitas hacerlo todo bien. Solo necesitas dejar de hacerte daño de forma constante. Cada hábito eliminado libera una pequeña cantidad de energía, de claridad, de tiempo. Y con el tiempo, esa suma silenciosa se convierte en fortaleza interior. Cuando reduces la distracción, recuperas presencia. Cuando disminuyes la postergación, aparece la confianza. Cuando sales del piloto automático, vuelves a sentir que tu vida te pertenece. No porque todo sea fácil, sino porque vuelves a elegir. Si llevas estos hábitos contigo hasta 2026, llevarás también la raíz de tu estancamiento. Ningún nuevo año puede compensar una rutina que te debilita a diario. Pero si decides observarte y soltar ahora sin drama y sin culpa, algo cambia de fondo. Empiezas a construir una vida más consciente, más alineada, más ligera. Y con los años esa coherencia cotidiana se transforma en algo que muchos buscan y pocos cultivan: serenidad. Porque al final no es el mundo el que más te daña. Son esos pequeños actos diarios que decides no cuestionar, y liberarte de ellos es uno de los regalos más importantes que puedes hacerle a tu yo del futuro. 4. La necesidad de controlarlo todo. Existe una ilusión muy extendida en la vida moderna. La idea de que si planeas lo suficiente, si anticipas cada escenario y te preocupas con antelación, entonces estarás a salvo. Muchas personas viven así, revisando mentalmente el futuro una y otra vez, ajustando detalles, imaginando posibles errores. Creen que el control es una forma de protección, pero en realidad es una fuente constante de tensión. La vida no se mueve según tus previsiones. Nunca lo ha hecho. Por más listas, planes o cálculos que hagas, siempre habrá variables fuera de tu alcance. Personas que actúan de forma inesperada. Circunstancias que cambian sin aviso. Resultados que no dependen solo de tu esfuerzo. El problema no es que planifiques, el problema es cuando confundes planificación con dominio absoluto de la realidad. Cuando la necesidad de control se vuelve obsesiva, el precio es alto. Aparece la ansiedad persistente, una sensación de alerta constante como si algo estuviera a punto de fallar. La mente no descansa, el cuerpo se tensa. Cada imprevisto se vive como una amenaza personal. Y cuando las cosas no salen como esperabas, surge la frustración, el enfado o la decepción contigo mismo y con el mundo. Este tipo de desgaste no se nota de inmediato. Se acumula, día tras día. Te acostumbras a vivir en estado de vigilancia mental, a querer tener respuestas antes de que existan las preguntas, a intentar controlar incluso lo que no te corresponde, las decisiones de otros, las reacciones ajenas, el curso natural de los acontecimientos, y esa lucha silenciosa termina agotándote. Marco Aurelio lo expresó con una claridad serena. Recordaba que el ser humano solo tiene poder real sobre sus propios actos y juicios. Nada más, no los resultados, no las circunstancias externas, no la conducta de los demás. Cuando olvidas esto, empiezas a pelear con la realidad en lugar de habitarla, y esa pelea siempre se pierde. Si arrastras esta necesidad de control hasta 2026, llegarás cansado antes de empezar. No porque la vida sea más dura, sino porque tú estarás más rígido, incapaz de adaptarte, incapaz de fluir. Cada cambio inesperado se sentirá como una derrota. Cada giro del destino como una injusticia. Vivirás reaccionando, no viviendo. Además, el control excesivo tiene otro efecto silencioso. Te desconecta del presente. Estás tan enfocado en lo que podría pasar que no disfrutas lo que está ocurriendo. El momento actual se convierte en un simple trámite hacia un futuro que nunca llega tal como lo imaginaste. Y así pasan los años. En tensión, en espera, en resistencia,
Soltar el control no significa rendirse ni volverse pasivo. Significa redefinir dónde pones tu energía, dejar de intentar dominar lo que no depende de ti y empezar a fortalecer lo que sí está en tus manos. Tus decisiones, tu actitud, tu forma de responder ante lo inesperado, eso es verdadera fortaleza interior. Antes de 2026, el ejercicio es claro. Observa cuántas de tus preocupaciones giran en torno a cosas que no puedes controlar. Opiniones ajenas, resultados futuros, escenarios imaginarios. Y poco a poco aprende a soltarlos, no de golpe, no con negación, sino con conciencia. Cada vez que la mente quiera controlar, recuérdale dónde termina tu responsabilidad. En lugar de rigidez, cultiva adaptación. En lugar de previsión obsesiva, desarrolla presencia. Aprende a responder mejor en vez de anticiparlo todo. La vida no pide control absoluto, pide flexibilidad, capacidad de ajuste, confianza en que puedes manejar lo que venga incluso cuando no sea lo que esperabas. Cuando reduces la necesidad de control, algo cambia profundamente. El cuerpo se relaja, la mente se aclara. Empiezas a aceptar la incertidumbre como parte natural de la existencia, no como un enemigo. Y en esa aceptación aparece una calma más estable que cualquier plan perfecto. El mundo no necesita que llegues a 2026 como alguien que lo tiene todo bajo control. Necesita que llegues como alguien con energía, claridad y capacidad de adaptación. Porque el futuro no pertenece a los que intentan dominarlo, sino a los que saben moverse dentro de él sin romperse. Soltar el control no te debilita, te libera. Y esa libertad interior es una de las formas más profundas de paz que puedes construir para los años que vienen. 5. Las expectativas irreales sobre ti mismo y sobre los demás. Muchas de las tensiones que cargas cada día no provienen de lo que sucede, sino de lo que esperas que debería suceder. Las expectativas no nacen en el vacío. Se forman lentamente desde la infancia, a través de la familia, la escuela, la cultura y la comparación constante. Aprendes cómo deberías ser, a qué edad tendrías que lograr ciertas cosas, cómo tendrían que comportarse los demás contigo. Sin darte cuenta incorporas estándares que nunca elegiste conscientemente. Algunas de esas expectativas ni siquiera son tuyas, son herencias invisibles, ideas sobre el éxito, la estabilidad, el amor, la madurez, modelos ajenos que aceptas como propios solo porque siempre estuvieron ahí. Y cuando la realidad no coincide con ese guión, aparece la frustración, no porque estés fallando, sino porque el marco de referencia es irreal. Con el tiempo vivir bajo expectativas irreales tiene un efecto corrosivo. Hagas lo que hagas nunca parece suficiente. Siempre falta algo, siempre llegas tarde a una meta que se mueve. Te exiges más de lo humanamente razonable y al mismo tiempo te decepcionas de los demás por no cumplir lo que imaginabas. Esto genera una sensación persistente de insatisfacción. No descansas ni cuando avanzas. Marco Aurelio lo recordaba con sobriedad. Gran parte del sufrimiento humano nace de exigirle a la realidad que se comporte según nuestros deseos, en lugar de aprender a verla como es. Cuando te aferras a expectativas rígidas, no solo te vuelves duro contigo mismo, también te vuelves injusto con los demás. Esperas que entiendan, que respondan, que actúen como tú lo harías. Y cuando no ocurre, lo interpretas como una falta, no como una diferencia. Si llevas estas expectativas contigo hasta 2026, el desgaste será profundo. Vivirás en una carrera constante contra una versión ideal que nunca se alcanza. Cada logro perderá valor rápidamente. Cada error se sentirá como una confirmación de insuficiencia. Y las relaciones se tensarán porque nadie puede sostener durante mucho tiempo el peso de expectativas irreales. El resultado no es crecimiento sino agotamiento. Te vuelves exigente por fuera y duro por dentro. Pierdes la capacidad de disfrutar el proceso porque tu atención está atrapada en un resultado perfecto que rara vez llega.
Así incluso los avances reales pasan desapercibidos. Eliminar expectativas irreales no significa resignarte ni conformarte con menos. Significa distinguir con claridad qué expectativas te pertenecen y cuáles no. Preguntarte con honestidad, ¿esto que me exijo es una aspiración genuina o una presión aprendida? ¿Esto que espero del otro es razonable o es una proyección mía? El primer ajuste ocurre en el diálogo interno. Cambiar la forma en que te hablas. Pasar de la exigencia constante a una evaluación más justa. Reconocer el esfuerzo, no solo el resultado. Permitir el error como parte natural del proceso, no como un fracaso personal. Cuando dejas de exigirte perfección, recuperas energía para mejorar de verdad. El segundo ajuste es externo. Aceptar que los demás no están aquí para cumplir tus expectativas. Cada persona actúa desde su historia, sus límites y su nivel de conciencia. Cuando sueltas la necesidad de que sean distintos, reduces el conflicto y amplías tu paz. El enfoque estoico no niega el deseo de mejorar. Lo encuadra. Te invita a concentrarte en lo que depende de ti. Tu intención, tu constancia, tu actitud frente al camino. El resultado deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia. Cuando te liberas de expectativas irreales, algo cambia de fondo. Te sientes más ligero, más presente. Empiezas a valorar el progreso silencioso, el aprendizaje gradual, la coherencia interna. La vida deja de ser una evaluación constante y se vuelve una práctica. Soltar expectativas irreales no es rendirse. Es liberar energía atrapada en ideales imposibles. Es dejar de castigarte por no ser una versión ficticia de ti mismo. Y esa liberación con el tiempo se transforma en una forma más serena y honesta de vivir. Porque cuando aceptas la realidad sin pelear con ella, no pierdes ambición, ganas claridad. Y la claridad es una de las bases más sólidas de la paz duradera. 6. La necesidad constante de tener la razón. Hay una trampa silenciosa que muchas personas no detectan a tiempo. Convertir cada conversación en un escenario donde demostrar valor personal. No se habla para comprender, sino para ganar. No se escucha para conectar, sino para responder mejor. Poco a poco, la necesidad de tener la razón se vuelve una identidad. Si no quedo bien parado, siento que pierdo algo de mí. En el fondo, esta necesidad no nace de la seguridad sino del miedo. Miedo a parecer débil, miedo a no ser respetado, miedo a no existir si no se impone la propia opinión. Por eso incluso los temas más pequeños se vuelven discusiones. Cada desacuerdo se vive como una amenaza, cada punto de vista distinto como un ataque personal. Así lo que podría ser un intercambio humano se transforma en una lucha de egos. Y aunque a veces ganes el argumento, siempre hay algo que se pierde. Energía, calma, cercanía. La conversación termina pero el cuerpo queda tenso. La mente sigue repasando lo dicho. El vínculo se enfría aunque nadie lo diga en voz alta. Marco Aurelio advertía que no vale la pena sacrificar la serenidad interior por la necesidad de imponerse. Para el estoicismo, tener razón no es tan valioso como vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Sin embargo, en la vida moderna se nos ha entrenado para debatir más que para comprender, para reaccionar más que para escuchar. Las consecuencias de esta actitud son claras. Vivir con la guardia siempre alta cansa. Defender la propia postura en todo momento desgasta. Las relaciones se vuelven superficiales o tensas. La gente deja de abrirse contigo porque sabe que será corregida, no escuchada. Y sin darte cuenta te rodeas de silencio o de conversaciones vacías aunque estés acompañado. Además, la mente no descansa. Siempre está alerta, preparada para responder, para justificar, para contraatacar. Esa tensión constante se acumula. Aparece como irritabilidad, como agotamiento mental, como dificultad para disfrutar del presente.
Porque cuando la mente compite no puede relajarse. Si arrastras esta necesidad hasta 2026, entrarás en el nuevo año con la cabeza pesada. No por exceso de problemas reales, sino por conflictos innecesarios. Seguirás ganando discusiones, pero perdiendo paz. Y con el tiempo, ese intercambio deja de ser rentable. Soltar la necesidad de tener la razón no significa volverte pasivo ni negar tu criterio. Significa elegir mejor tus batallas. Aprender a guardar silencio cuando no hay nada que demostrar. Escuchar sin preparar una respuesta inmediata. Permitir que el otro piense distinto sin sentir que eso te disminuye. A veces, la mayor muestra de fortaleza es no responder, o responder con calma, o simplemente aceptar que no todos los desacuerdos necesitan resolución. Priorizar la paz sobre la victoria es una forma profunda de inteligencia emocional. Este cambio no ocurre de un día para otro. Al principio el impulso de corregir aparece solo. Pero si haces una pausa, si respiras antes de hablar, empiezas a notar algo nuevo. El cuerpo se relaja. La conversación fluye. El vínculo se humaniza. Descubres que no pierdes valor por no imponer tu opinión. Al contrario, ganas respeto y tranquilidad. Cuando dejas de luchar por tener la razón, recuperas algo más valioso: ligereza mental, claridad emocional, presencia real con los demás. Ya no sales de las conversaciones agotado, sino más sereno. El año 2026 no necesita que seas correcto en todo. No necesita que ganes debates, ni que convenzas a nadie. Necesita que llegues con la mente más liviana. Porque una cabeza en paz piensa mejor, vive mejor y envejece con mayor dignidad. 7. El ruido digital sin control. Vivimos en una época donde el silencio se ha vuelto extraño. Notificaciones constantes, mensajes que interrumpen, redes sociales que reclaman atención a cada minuto. El teléfono vibra, la pantalla se ilumina y sin darte cuenta tu mente es arrastrada lejos de donde estaba. No hay pausa real, no hay descanso profundo. Incluso cuando estás solo nunca estás en calma. Este es el nuevo ruido de fondo de la vida moderna. No es estridente pero es persistente, no grita pero nunca se apaga. Y el mayor problema no es la tecnología en sí, sino la falta de control sobre ella. Reaccionas antes de decidir, respondes antes de pensar, saltas de estímulo en estímulo sin terminar ninguno. La mente se acostumbra a la fragmentación. El resultado es sutil pero devastador. Tus pensamientos pierden continuidad. Te cuesta concentrarte en una sola idea. La reflexión profunda se vuelve incómoda. El silencio empieza a generar ansiedad. Ya no sabes estar contigo mismo sin una pantalla de por medio. Y cuando no hay espacio interior tampoco hay claridad. Marco Aurelio advertía que una mente dispersa no puede gobernarse a sí misma. Para los estoicos, la atención era un recurso sagrado. Donde va tu atención, va tu vida. En el mundo actual, ese recurso es constantemente saqueado. No por maldad, sino por hábito. Por permitir que cualquier estímulo tenga derecho a entrar en tu mente. Si llevas este ruido contigo hasta 2026, entrarás en el nuevo año cansado antes de empezar. No cansado del cuerpo, sino del pensamiento. Incapaz de sostener decisiones largas. Incapaz de escuchar tus propias preguntas. Sin espacio para preguntarte qué quieres, porque todo el tiempo estás reaccionando a lo que otros quieren de ti. No se puede construir una vida consciente desde una mente saturada. No se puede encontrar serenidad cuando cada minuto es interrumpido. Y no se puede envejecer en paz si nunca aprendiste a estar en silencio contigo mismo. Eliminar el ruido digital no exige huir del mundo ni rechazar la tecnología. Exige orden, exige intención. Limpiar tu espacio digital como limpiarías una habitación desordenada. Apagar notificaciones que no son esenciales. Reducir el tiempo en redes. Elegir momentos específicos para revisar mensajes en lugar de vivir disponible todo el día.
El gesto más poderoso es este: elegir el silencio antes que la reacción automática. No responder de inmediato, no mirar cada alerta, recuperar el derecho a pensar sin interrupciones. Al principio incomoda. Parece que te estás perdiendo algo, pero lo que realmente estabas perdiendo era a ti mismo. Cuando el ruido disminuye, algo aparece: claridad, presencia, una mente más estable. Empiezas a escuchar tus propios pensamientos con mayor nitidez, a sostener una idea sin que se rompa, a sentir que el tiempo vuelve a ser tuyo. No puedes cruzar hacia 2026 con lucidez si tu mente está siempre siendo arrastrada en 1000 direcciones. La calma no llega sola, se protege, y en un mundo ruidoso, elegir el silencio es un acto profundo de sabiduría, porque solo una mente en calma puede guiar una vida en paz. 8. Los pensamientos negativos repetitivos. Los pensamientos negativos repetitivos son uno de los enemigos más silenciosos de la serenidad interior. No hacen ruido, no llegan con advertencias, simplemente aparecen una y otra vez hasta que se vuelven parte del paisaje mental. Muchas personas pasan años creyendo que su problema es la falta de oportunidades de suerte o de apoyo, pero rara vez miran hacia el lugar donde realmente se está librando la batalla: la mente. Un pensamiento negativo no siempre se presenta como algo oscuro o dramático. A menudo es una frase breve, casi inocente: no soy suficiente, esto no es para mí, siempre termino igual. No parecen peligrosas porque no gritan, susurran, y precisamente por eso se quedan. Al repetirse dejan de ser solo pensamientos, empiezan a convertirse en creencias. Y una creencia con el tiempo guía cada decisión que tomas. El proceso es lento pero implacable. Primero dudas, luego actúas con menos energía, después evitas exponerte, más tarde justificas la renuncia, finalmente concluyes que nunca fue posible. No porque la realidad lo demostrara, sino porque tu mente ya había escrito el final antes de empezar. La mente humana tiene una tendencia peligrosa: confunde lo familiar con lo verdadero. Muchos de estos pensamientos se esconden detrás de comparaciones. Miras la vida de otros y sientes que todos avanzan menos tú. Te convences de que llegaste tarde, de que ya no es el momento, de que el tren pasó. No es un ataque frontal sino un desgaste constante, como una gota que cae siempre en el mismo punto hasta perforar la piedra. Este diálogo interno se vuelve un ruido de fondo que acompaña cada intento de cambio. Incluso cuando decides hacer algo distinto, esa voz aparece para recordarte fracasos pasados, no para protegerte sino para mantenerte en lo conocido. La mente prefiere la seguridad de lo familiar antes que el riesgo de lo desconocido, aunque lo familiar duela. Los estoicos entendieron este mecanismo con una claridad impresionante. Marco Aurelio dejó escrito que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No porque los pensamientos controlen el mundo exterior, sino porque determinan cómo respondes a él. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar realidades completamente distintas según la narrativa que construyen en su interior. Una mente dominada por pensamientos negativos no necesita enemigos externos, se convierte en su propio obstáculo, empieza a actuar como si el fracaso fuera inevitable, y cuando actúas desde esa expectativa, terminas confirmándola. No porque sea verdad, sino porque tus acciones ya están condicionadas. Si arrastras estos patrones mentales hasta el próximo año, nada realmente nuevo podrá entrar en tu vida. Incluso las oportunidades se percibirán como amenazas. Dudarás, postergarás, te convencerás de que no es el momento. Luego dirás que nada cambia. Pero lo que no cambia no es el mundo, sino el diálogo que repites dentro de ti. Eliminar los pensamientos negativos repetitivos no significa entrar en una guerra interna. Tampoco implica forzarte a pensar en positivo todo el tiempo. El estoicismo propone una vía más sobria y eficaz: la observación consciente.
Cada pensamiento que aparece puede ser mirado con distancia, no como una orden, sino como un evento mental pasajero. Cuando surge una idea negativa, no necesitas creerla ni rechazarla de inmediato, basta con reconocerla. Ahí está. La ves, no la alimentas, no la conviertes en una verdad automática. Te preguntas con calma si es un hecho o solo una interpretación aprendida. Ese simple acto ya cambia la relación que tienes con tu mente. Cuestionar un pensamiento no es negarlo, es examinarlo. Es absolutamente cierto. ¿Tengo pruebas reales o solo recuerdos selectivos? ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde la razón? Estas preguntas no buscan convencerte de nada. Buscan devolverle a la mente su función correcta, analizar, no dominar. Con el tiempo, este ejercicio crea un espacio interior, un pequeño margen entre tú y lo que piensas. Y en ese espacio ocurre algo fundamental. Recuperas la libertad de elegir cómo actuar. Ya no reaccionas de forma automática. Ya no eres arrastrado por la primera idea que aparece. Te vuelves más sereno, más consciente, más dueño de ti mismo. Este cambio no ocurre de un día para otro. La repetición que creó el problema también es necesaria para disolverlo. Pero cada vez que no sigues un pensamiento negativo, debilitas su influencia. Cada vez que actúas a pesar de la duda, rompes el ciclo. Poco a poco la mente aprende que no todo lo que piensa merece ser obedecido. Llegar al futuro cargando con pensamientos negativos es como avanzar con frenos puestos. Soltarlos ahora no garantiza éxito inmediato. El estoicismo nunca promete resultados externos. Lo que sí ofrece es algo más valioso: claridad, tranquilidad interior, la posibilidad de actuar sin sabotearte desde dentro. Cuando dejas de creer ciegamente en tus pensamientos negativos, algo se libera. No desaparecen todos los problemas, pero aparece una nueva relación contigo mismo, más amable, más lúcida, más firme. Y desde ahí, cualquier etapa de la vida se vuelve más habitable. Eliminar estos pensamientos antes de que sigan definiendo tus decisiones no es un acto de negación, es un acto de madurez. Es reconocer que tu paz no depende de controlar el mundo, sino de aprender a gobernar tu mente. Y esa es una de las formas más profundas de libertad que una persona puede alcanzar. 9. La costumbre de compararte con los demás. La comparación con los demás es uno de los hábitos más silenciosos y al mismo tiempo más destructivos de la vida moderna. No llega como un golpe, llega como una costumbre. Abres una pantalla, miras alrededor y sin darte cuenta empiezas a medir tu vida con reglas que no te pertenecen. Compararte parece natural, casi inevitable. Sin embargo, desde una mirada estoica, es una trampa sutil que roba paz, claridad y sentido. La naturaleza de la comparación es engañosa. Siempre promete orientación, pero termina generando confusión. Te hace creer que hay un lugar al que todos deberían llegar, un ritmo correcto, una edad exacta para lograr ciertas cosas. En realidad, es una carrera sin línea de meta. Cuando alcanzas a alguien, aparece otro más adelante. Cuando crees que vas bien, alguien parece ir mejor. En esa lógica, nadie gana de verdad. Siempre hay alguien más joven, más rápido, más visible, más reconocido. Compararse es correr sin saber por qué corres y sin disfrutar el camino. El problema no es observar a los demás. El problema es usar sus vidas como un espejo para juzgar la tuya. Ahí empieza la pérdida de dirección. Dejas de escuchar lo que realmente necesitas y comienzas a perseguir lo que parece valioso para otros. Poco a poco, tus decisiones ya no nacen de tu criterio, sino del miedo a quedarte atrás. La comparación te empuja a vivir reaccionando, no eligiendo. Una de las consecuencias más profundas es la pérdida del valor personal. Cuando te comparas constantemente, tu autoestima queda atada a factores externos. Si hoy estás por debajo de alguien, te sientes menos. Si mañana estás por encima, te sientes bien solo por un momento. Esa montaña rusa emocional
te vuelve dependiente de algo que no controlas. Los estoicos enseñaban que lo único verdaderamente tuyo es tu juicio, tu intención y tu acción. Todo lo demás es frágil. Cuando basas tu valor en la comparación, entregas tu estabilidad interior a manos ajenas. También se pierde algo igual de importante: la capacidad de apreciar tu propio proceso. Cada persona carga una historia distinta, un contexto distinto, heridas distintas y oportunidades distintas. Compararte borra esas diferencias. Te obliga a ignorar lo que ya has superado y lo que has aprendido. Empiezas a despreciar tus avances porque no coinciden con los de otro. El camino deja de ser un lugar de crecimiento y se convierte en un tribunal donde siempre te juzgas con dureza. Desde el estoicismo, esta actitud es profundamente injusta contigo mismo. Marco Aurelio recordaba que no debemos desperdiciar energía preocupándonos por lo que otros hacen o tienen, sino concentrarnos en actuar conforme a nuestra propia naturaleza y principios. Cuando te comparas, abandonas esa idea. Te alejas de lo que puedes gobernar y te obsesionas con lo que está fuera de tu control. Eliminar este hábito antes de 2026 no significa aislarte del mundo ni vivir con los ojos cerrados. Significa cambiar el punto de referencia. El primer paso es dejar de mirar constantemente el camino ajeno, no para despreciarlo, sino para entender que no es tu camino. Cada vez que notes que tu mente empieza a compararse, haz una pausa consciente. Pregúntate si eso que estás midiendo te acerca a una vida más serena o solo alimenta la ansiedad. El segundo paso es una práctica simple pero poderosa. Compararte solo con tu versión de ayer, no desde la exigencia sino desde la honestidad. Hoy eres un poco más consciente que antes, un poco más paciente, un poco más fiel a tus valores. Esa comparación sí tiene sentido porque te devuelve el control. Te muestra progreso real, aunque sea lento. El crecimiento auténtico rara vez es espectacular. Casi siempre es silencioso. La gratitud juega un papel central en este proceso. No una gratitud superficial, sino una gratitud profunda por tu propio ritmo. Agradecer no solo lo que ya lograste, sino también lo que estás construyendo. Agradecer el esfuerzo incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Cuando practicas esta gratitud, la comparación pierde fuerza. Tu atención deja de estar en lo que falta y se ancla en lo que ya existe. Es importante entender que la comparación no desaparecerá de un día para otro. Vivimos en una cultura que la incentiva constantemente, pero puedes decidir no alimentarla. Cada vez que eliges volver a ti, estás fortaleciendo una vida interior más estable. Cada vez que reconoces tu propio proceso, estás sembrando respeto por quien eres. Pensar en el futuro, especialmente en la vejez, desde esta perspectiva cambia todo. La felicidad no nace de haber superado a otros, sino de haber sido coherente contigo mismo. De mirar atrás y saber que viviste según tus valores, no según las expectativas ajenas. Quien aprende a soltar la comparación, construye una paz que no depende de aplausos ni de rankings invisibles. Antes de 2026, haz este compromiso silencioso contigo. Dejar de vivir como una copia y empezar a vivir como una expresión auténtica. Tu vida no es un resumen de logros ajenos ni una competencia permanente. Es un proceso único que merece atención, respeto y paciencia. El mensaje final es claro y liberador. El año 2026 es tu camino. No es una réplica de nadie. No es una carrera contra otros. Es la continuación de tu propio viaje. Cuando dejas de compararte, recuperas algo invaluable. La libertad de ser tú a tu ritmo con tus propias metas. Y en esa libertad, según el estoicismo, comienza la verdadera tranquilidad. Antes de cruzar hacia 2026, la pregunta esencial no es qué vas a conseguir, no es cuánto vas a ganar ni cuántos objetivos vas a cumplir. La verdadera pregunta es qué estás dispuesto a soltar.
porque el futuro no se construye solo añadiendo cosas nuevas, sino liberándose de aquello que ya no sostiene tu vida. Los estoicos comprendían que la ligereza interior es una forma de poder. Todo lo que arrastras innecesariamente condiciona tu manera de pensar, de decidir y de vivir. Miedos no cuestionados, relaciones que drenan, ruido constante, pensamientos repetidos que te limitan, comparaciones que te desvían. Nada de eso desaparece por sí solo con el cambio de año. Solo se va cuando eliges soltarlo con conciencia. Lo que eliminas en silencio es lo que define tu estado interior. No hace falta ruido para cambiar de rumbo, no hace falta anunciar decisiones ni justificar distancias. La transformación más profunda ocurre sin testigos. Y es precisamente esa transformación la que determina si llegas a 2026 con la mente pesada o con una sensación de libertad interior. Marco Aurelio escribía que una vida buena no depende de circunstancias externas, sino de un orden interno bien cuidado. Ese orden no se alcanza acumulando, sino depurando, quitando lo superfluo, protegiendo lo esencial, aprendiendo a decir basta a tiempo. No necesitas promesas grandiosas, no necesitas demostrar nada a nadie, no necesitas empezar de cero. Solo necesitas actuar con coherencia, paso a paso, decisión a decisión, renuncia a renuncia. Porque al final el año nuevo no te cambia. Eres tú quien decide con qué peso cruzarlo. Y la verdadera serenidad llega cuando entiendes que vivir mejor no siempre es tener más, sino cargar menos.